Las 8:55 es la temperatura en Buenos Aires, Marcela. Bajó a 22 grados 8 décimas y sigue lloviendo. Bueno, ayer se cumplió un año de la designación de Axel Kicillof como ministro de Economía, al menos en el plano formal, como decía Willy antes de ayer, ¿no? Tal vez el papel de Kicillof había empezado antes de este año, como consecuencia de que en 2011, apenas la presidenta obtuvo su reelección, comenzó el ascenso de Kicillof, que arrancó ocupando lugares en directorios de empresas privadas en nombre del Estado, accionista de estas empresas. Luego fue, bueno, ahí estuvo en Siderar, estuvo en YPF, estuvo creo que en Aerolíneas. Sí, vicepresidente primero en Aerolíneas, ¿no? Exactamente. Bueno, ocupó obviamente el papel de viceministro de Economía de la Nación cuando el ministro era Hernán Lorenzino, efectivamente, aunque en rigor, la verdad, para el ministro parecía que era Moreno, no estaba claro quién era el ministro cuando Kicillof era el viceministro. En cualquier caso, el año de su designación fue ayer y el año de su juramento se cumple mañana 20. Subrayaría 4 aspectos relevantes de este curioso aniversario de Axel Kicillof como ministro de Economía. El primero es que estamos claros que el crecimiento de Axel Kicillof en el plano político es notable. Kicillof ha estado tal vez más orientado a obtener lugares en el poder que a corregir los problemas de la economía. Y efectivamente en este plano tuvo éxito. Tanto éxito ha tenido que logró desplazar nada menos que el presidente del Banco Central, y ciertamente hoy la escena económica de la República Argentina casi por completo está dominada por este joven que lleva efectivamente un año formalmente al frente del Ministerio de Economía. A Debido lo desplazó prácticamente, ¿no? ¿Cómo? A Debido, claro, se ha cargado, bueno, ha opacado a Julio Debido, ha desplazado a Juan Carlos Fábrega y efectivamente ha dejado sin rol a la ministra Giorgi. Efectivamente, Kicillof es, en el plano político, digamos, un éxito. El segundo comentario tiene que ver con lo acentuado del deterioro macroeconómico de la Argentina como contrapartida a su ascenso en el plano de la política, que repito, es evidentemente exitoso. No así el papel de Kicillof como ministro de Economía. Por tomar 4 temas nomás, las reservas, la inflación, la situación fiscal de la Argentina y el nivel de actividad van para abajo. Efectivamente, desde que el ministro de Economía es Kicillof, esto que venía complicado, porque ninguno de estos temas problemas son exclusivos de Kicillof, venían de antes, pero digamos se han acentuado. Si con Kicillof se ha acentuado su nivel de poder político y también se ha acentuado el deterioro de estas cosas. Digo acentuado porque ya venía de antes, ¿no? Las reservas son la mitad de lo que eran, la inflación es el doble de la que era, la situación fiscal es desastrosa, y el nivel de actividad refleja caídas de este año de cerca del 3% y eventualmente 4% para el que viene. Ayer Kicillof en este punto expuso algunas de sus ideas en las jornadas monetarias del Banco Central, cuando planteó obviamente que la emisión monetaria no tiene por qué reflejarse en el nivel de precio. El tercer aspecto interesante de Kicillof, además de su crecimiento político y de su deterioro económico, es este intento de corregir justamente los problemas de la economía con formatos de carácter policial. Siendo que Kicillof opina que lo que le ocurre era la consecuencia de una conspiración internacional y ahora se ha corrido más bien a una conspiración de carácter local, Kicillof ha diseñado junto a la Companoli un formato policíaco de manejo de la economía que pretende no regular, sino eliminar los mercados. Esto es un aspecto muy subrayable de su gestión. Así como no los puede controlar ni regular, los elimina. De hecho, ayer el presidente del Banco Central dijo, bueno, la frase del día, ¿no? Si alguien creyó que podía desestabilizar, quedó claro que no lo va a lograr. Claro, el gobierno interpreta, Kicillof y Vanoli en particular, específicamente, que los resultados, las consecuencias de las situaciones de la economía son proyectos desestabilizadores. Entonces, evidentemente están creídos que han logrado conjurar una conspiración que había ocurrido evidentemente en los últimos tiempos y que si ocurre de vuelta están preparados para seguir conjurando. Y el cuarto aspecto subrayable del papel de Kicillof en Argentina, que es el que a mí más me llama la atención, es el viraje que se ha completado con la designación de Kicillof hace un año, porque ustedes recuerden que cuando el presidente asumió su primer mandato en 2007, el ministro de Economía era Martín Lustó. Sí. Y entre Martín Lustó y Axel Kicillof hay
un abismo en términos de ideas. Está claro que Lustó no consiguió lo que consiguió Kicillof en términos de preponderancia política. Kicillof sucumbió, Lustó sucumbió ante Moreno y la 125, pero bueno, más allá de estas cuestiones, la verdad es que el pensamiento de ambos es tan contrapuesto, ni hablar si consideramos que el comienzo fue con La Baña, ni hablar, que llama la atención el porqué del viraje, es decir, qué había en la cabeza de la Presidente como diagnóstico económico en 2007 para que se haya cambiado tanto y haya designado a alguien que está en las antípodas más absolutas de Lustó, a pesar de que ambos tienen una convergencia, digamos, generacional, ¿no? Y este viraje, probablemente de buscarlo, no razones ideológicas. Es decir, cambió la Presidente de idea respecto a la economía del 2007 al 2014, no, probablemente no. Lo que cambió es el contexto. Y en este contexto, la Presidenta ha tomado esta hipótesis de que efectivamente lo que ocurre es el resultado de la conspiración que Vanoli y Kicillof le dicen que ocurre. Así que esos aspectos que yo quiero subrayar, el ascenso político de Kicillof, lo acentuado el deterioro macroeconómico, su visión policial de la economía, este cuarto es el que a mí más me llama la atención, ¿no? Que es el viraje, un total viraje en el perfil de funcionario, ¿no? De Martín Lustó, 2007, a Axel Kicillof, 2014, hay realmente un abismo. La muerte de Pepe Liachev también nos habla en algún sentido de los virajes de la Argentina. Se ha hablado mucho entre ayer por la mañana y esta mañana de la trayectoria, del compromiso, del talento, de la rigurosidad de Pepe Liachev, sobre todo como editorialista, probablemente de los mejores que ha conocido la Argentina en el plano de radial en los últimos años, ¿no es cierto? Ayer Tato Yan destacaba, inclusive en su comentario inicial en el programa de Pepe, el modo en que Pepe usaba las palabras, asunto que a mí me generó siempre una profunda envidia. Me resulta que la muerte de Pepe ha sido efectivamente muy inoportuna, en el sentido de que la Argentina necesita un tipo como Pepe con semejante claridad editorial. Pero en cualquier caso, ustedes recuerden que Pepe tuvo fue el protagonista de una primicia tal vez de las más importantes de los últimos tiempos, siendo que todo el mundo ya ha hablado de lo que todo el mundo sabe, esto es de él. Me quiero centrar un segundito en dos aspectos respecto de sus últimos años profesionales, especialmente este primero. En marzo del 2011, en un artículo extraordinario que Pepe publicó en el diario Perfil, bueno, acá yo subrayé dos parrafitos de cuando Pepe anuncia, o denuncia, mejor dicho, lo que se venía en la Argentina, que también presentaba en aquel momento el presagio de un viraje monumental en el país en materia de política exterior. Marqué estos dos breves párrafos escritos por Pepe en marzo del 2011. El gobierno de la presidenta Cristina Kirchner estaría dispuesto a suspender, de hecho, la investigación de los dos ataques terroristas que sufrió este país en 1992 y 1994, en los que fueron destruidas las sedes de las embajadas de Israel y la AMIA en Buenos Aires, según revela un documento hasta ahora secreto, recientemente entregado por el ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, Ali Akbar Salehi, al presidente Mahmoud Ahmadinejad. El informe secreto al que ha accedido Perfil, porque ha comenzado a ser analizado en las cancillerías de varios países, fue redactado luego de la reunión que el canciller argentino Héctor Timerman mantuvo con su contraparte de Siria, Walid al-Molahem, y con el propio presidente Bashar al-Assad el 23 y 24 de enero último en la ciudad siria de Alepo. Bueno, si la designación de Kicillof significó un viraje monumental en la Argentina, esto que vino a denunciar Pepe en aquel momento también reflejaba la llegada de otro viraje tan inexplicable como como el anterior, en el sentido de que la presidenta Cristina Kirchner tiró a la basura una política de Estado de la Argentina, esto es, defender ante la ONU la tesis argentina del atentado relacionado con los iraníes, para pasar a un acuerdo que terminó obviamente en la nada. Cuando Pepe publicó esto, fue literalmente insultado por el canciller Héctor Timerman, que me parece que sería de buena persona que algún sector del gobierno, especialmente Timerman, haya hecho alguna declaración respecto de la muerte de Pepe, ¿no? Me parece que correspondía. Cierro paréntesis.
Pepe vino a denunciar también un viraje. Si hay un viraje, o fue un viraje en la política económica, también fue un viraje, esto que denunció Pepe en aquel momento, que le valió, digamos, un enorme reconocimiento, que ya lo tenía, por cierto, en el ámbito de la información. También significó un viraje en la relación del gobierno con los medios en la Argentina, cuando Kirchner se la agarró con Pepe en 2005. Pepe fue expulsado de Radio Nacional, estamos hablando del 2005, mucho antes de comenzar la pelea con Clarín, con los medios y con la responsabilización de los medios de todos los males en la Argentina. Y yo siempre pensé, ¿por qué razón Kirchner se la habrá agarrado con Pepe en aquel momento? Porque claro, cuando pasó aquello, esto es, Pepe era el conductor de Esto que pasa en Radio Nacional, el programa que había pasado por diversas radios, y una vuelta recaló en Radio Nacional. Cuando lo echan a Pepe, fuimos pocos los periodistas que lo llamamos por teléfono en aquel momento, porque había un embale en Argentina con el kirchnerismo que era espectacular, incluyendo a gran parte de la prensa. Yo me acuerdo que lo invité a mi programa de cable en aquel momento, él estaba consternado con el tema, pero claro, Pepe pertenecía a una suerte de élite intelectual progresista de altísimo nivel. O sea, Pepe era, para ponerlo en términos comprensibles, de la izquierda más inteligente y más lúcida de este país. Por lejos, siguiendo la línea por ahí de tipos como Pablo Giussani u otros que se me ocurre comparar, digamos, Pepe pertenecía a esa élite intelectual de altísimo nivel, producto del Nacional de Buenos Aires, de sus viajes al exterior, de su exilio, etc. Y claro, tal vez no había nada más molesto para un gobierno progresista que un progresista inteligente como Pepe. Aquel viraje que arrancó con el despido de Pepe en 2005 terminó con este desvarío de hoy, que incluye toda clase de proyectos contra los medios y de persecuciones, y que termina en este extravío completo de intentar regular los empleados de los diarios, entre dirigentes del oficialismo, de la Cámpora, del Congreso y sectores sindicales que yo entendí estaban vinculados con la oposición, no con el oficialismo. En cualquier caso, la muerte de Pepe, más allá de todos estos comentarios que todo el mundo ya ha escuchado y que yo no me quiero extender porque todo el mundo los conoce y que todo el mundo coincide respecto de su trayectoria, de su compromiso, su talento y su rigurosidad como editorialista, quería subrayar estos dos aspectos recientes de su carrera, ¿no? Que han significado también virajes importantes en Argentina, tanto obviamente en el tema de los medios, que en algún sentido empezó con Pepe, curiosamente, y bueno, obviamente subrayando el papel de Pepe como narrador, como denunciador de uno de los más extraordinarios virajes extraviados de la Argentina con el tema con Irán. Así que bueno, me sumo a estas dos palabritas que esta mañana Radio Mitre utilizan los avisos en los diarios para despedir a Pepe, en el sentido de, dice, bueno, con su fotografía y el micrófono de Mitre, dice, gracias Pepe. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana.